¿Pero qué le voy a dar? ¿Nada más el ID? Sí, es el código ya. Copiar enlace. No sé cómo hacerlo. ¿Que le qué? ¿Que le copie todo el mensaje? Pero no sé cómo hacerlo. Ahí sale copiar el enlace a la invitación completa y ya, ¿no? ¿Le puedo mandar eso? Entonces nada más le tendría que mandar el código y el ID, ¿no? Copia si está en la computadora. Está firme. Está lenta la computadora. Ajá. No, nada más le salió el ID y el código. No, y le sale copiar el enlace, pero está en la computadora. Entonces, ¿cómo hace para enviárselo a las personas? Si está... Ah, que abras WhatsApp web. ¿Dónde es WhatsApp web? ¿Dónde lo abres? Ah, métete en Google. Coloca WhatsApp web. El tag ahorita está más dinamizado. Ahorita le dicen, ¿sabes qué? No te voy a invitar, ahora no te invito más para mi casa. Sí, ya tiene el WhatsApp abierto. Pone web. Ok, ya va. Ok, se mete en el WhatsApp web. Ahora tú tienes que ir a configuración del teléfono. Y cuando hace configuración del teléfono, ahí en el teléfono debe decir también WhatsApp web. Ajá, ya. Dice escanear un código, ¿no? Ajá. Ahí lo tiene. Sí, ya. En los dos, en la computadora y en el celular. Escanear. Voy. Ya. Ahora en la computadora Le va a salir. Ok. Entonces lo que va a hacer es coger el enlace y se lo pega en la... Ok. ¿Qué hago ahorita? Está bien. Te metes en la página ¿Salgo de aquí? donde está Zoom. Ok, nada más lo copio y lo pego en el grupo, ¿no? Y ya, para que la gente se conecte. Ok. ¿A dónde voy? Aquí. Copia copiar enlace. Ahora te vas al WhatsApp y buscas el grupo de liturgia. Me imagino que es esto que está aquí. No sé. Y lo vamos a pegar abajo, como si se me hubieras mandando un mensaje. Pero ¿cómo lo mando? Pego. Sube un poquito más la pestaña. No, esto no me lo sube. Baja comando. Sí, ya. Listo. Lo envío de una vez. Listo, ya lo envié. ¿Es eso? Déjame ver si puedo. ¿Le tomo una foto? No, ya mandaste, ya me llegó el teléfono. Ok. ¿Ya puedo cerrar eso? Ya va. Ay, verga, ¿cómo se ve? Esa madre tuya no tienen saldo, no tienen... Ay, no. Pero, ¿qué te iba a decir? Ya es eso, porque copió el enlace y eso es todo lo del código. Como lo que le envían a uno por correo. Pero si llegó, se envió. Aquí lo vemos. Sí, Sí, ya. ya entró. Tío Rino se metió desde su teléfono. Sí, ya sería cuestión de que lo aceptara. No, hombre, no tienes luz, no tienes nada. Qué loco. Qué loco. Sí, también está mal. Dile al padre tuyo que les pongan, que te ponga. Mira, y ahora cómo veo yo la pantalla aquí, a mostrar, aquí está. Pero no la veo. Sí. Ahora sí.
Pero no, el que único que entré fui yo mismo. Me imagino que nadie se ha conectado ahorita. Nadie se ha conectado. Claro. ¿Cómo veo yo aquí la pantalla? Ah, aquí estoy. Aquí estoy. Listo. Sí, me imagino que ya ahorita se tienen que conectar. Averíguate, Sí, averíguate. porque ya está conectada la... Hay dos. ¿Cómo? Pásame la broma para ver el enlace. Mira, si alguien se agrega, lo vas agregando. Ok. ¿Oíste? Y aquí Eu.
Hola, Hola, padre. ¿cómo Padre, estás, Johan? usted ¿Cómo te ha colocó, ido? bien, gracias a Dios, usted colocó en el grupo el link, pero no está el número de la reunión ni la clave. Yo entré haciendo doble clic, primera vez que entro así, pero Víctor está preguntando por el grupo si no hay número de la reunión y la clave. ¿Me oyes? Sí, lo estoy escuchando bien. Perfecto, bueno, vamos a empezar, hermanito, porque veo que los demás no sé qué les pasa. Le estoy diciendo que Víctor está intentando entrar, pero con puro el link no lo logra. Y entonces, ¿cómo lo logramos ayudar? Ni idea, usted es el hospedador, debería tener alguna parte. Cuando usted agendó la reunión, no le aparecían esa indicación. Claro, pero si tú pudiste, Ay, ya, desde que Víctor está poniendo un audio allí en el grupo. dame el... No, lo que yo le doy clic ahí en el link ese que mandó, pues de aquí desde el celular, y lo que hace es que me envía para que descargue la aplicación. Yo no descargo la aplicación porque yo tengo esta vaina Yo aquí. lo estoy escuchando.
Ya. Ya va, déjame ver qué hago. Tú sí me ves y me oyes, ¿verdad? Joan, ¿tú me oyes? Sí, padre, es que estoy indicándole a los muchachos cómo entrar en WhatsApp web. WhatsApp web es la página de WhatsApp, pero para poder tener WhatsApp en la lacto. Por ejemplo, yo tengo el WhatsApp en la lacto y lo tengo en el teléfono. Todo lo que está Ah, aquí, lo claro, voy viendo aquí también. yo ingresé en esta oportunidad por WhatsApp web. Entonces le estoy diciendo a los muchachos cómo entrar en WhatsApp web y de allí Claro, usar el claro, link, porque el link lo está usando Víctor desde el teléfono. Y obviamente desde el claro, por teléfono le va a pedir supuesto. tener la aplicación de Zoom y yo la tengo, el programa es en la lacto, en el teléfono no Claro, porque no va a claro. caber. Bueno, entonces Ya, esperamos, yo creo que ¿verdad? ahorita... Sí, pero unos 5 minutos, eso no es tan tedioso. Ya yo le indiqué, vamos a ver. Padre, ¿y la misa que usted estaba era dónde? Estábamos en, bueno, no era una misa, era una oración ahí en Don Bosco, en tu iglesia. Ok, Y hoy, extraño. dame los correos rápidamente a ver si le llega por esta vía. Ok, ya lo paso ahorita. Jonier es uno. Sí, Jonier el protector. Jonier, el protector. Ajá. Ok, ¿cuál es el otro? Yo le voy a decir cómo es de Víctor, que Ricardo, lo ¿no? veo aquí. Ricardo Cuello. Sí, Ricardo Piso 77cp @hotmail. Ajá, ¿quién otro? Víctor es de Ya va, es que yo Fontalvo los tengo. Camargo arroba. ¿Es Víctor qué? ¿Víctor Ajá, qué? Víctor Fontalvo. ¿Y cómo es el correo de él? Ahí se lo acabo de colocar en el chat de aquí mismo de Zoom. ¿En el chat de dónde? ¿De aquí?
Sí, de Zoom, ahí está. Ok. Víctor Manuel ya está accediendo. Ok. ¿Quién más? Somos 4. Somos 4. Sería tal Ricardo, que está ahí. Ok, ya entró Víctor. Hola, Víctor. Hola, buenas. Estoy viendo. Vamos a esperar 2 minutos más a ver si se conecta alguien y comenzamos, ¿les parece? Ok. Fino, fino. Dele, pues ya vengo. Váyalo. ¿Alguien más se acaba de anotar? No, Nadie. nadie, Bueno, nadie vamos da a señal de comenzar, vida. muchachos. Vamos a comenzar Dale, porque padre. esto está grabándose y cualquier cosa, las personas pueden de alguna forma conectarse.
por favor que me escriban los que no pudieron conectarse, cuál fue la razón por la cual, que no sea un tema de tecnología. Porque si el bejuburroco que soy yo, logré hacerlo, imagínense ustedes que pueden ser mis hijos prácticamente. Fíjense, hoy vamos a dar inicio pidiéndole al Señor. Esta mañana solicité cambiar las clases por varias razones. La primera razón es un poco, obedece al tema de una reunión que se hizo de manera intempestiva por los arciprestazgos de la Arquidiócesis de Caracas con el señor cardenal en relación, digamos, a varios temas. Primero, lo del tema de la Misa de la Esperanza, y en segundo lugar, para la organización, digamos, de las actividades en tiempos de pandemia, y no podía prácticamente venir. De hecho, solamente pude estar una hora, porque para variar la impuntualidad siempre prevalece, y en cambio de iniciar a las 10 de la mañana, comenzó a las 10:40, es decir, que apenas pude estar unos escasos 20 minutos. Pero digamos que como esto queda grabado y se sube de inmediato a ¿cómo se llama esto? La plataforma, a a la módulo plataforma 7. de YouTube, y también se sube a la plataforma de módulo 7, pues las personas que no vinieron, espero y aspiro que puedan tomar el apunte de la clase, ¿no? Hoy nosotros quería un poco, mis aspiraciones era hablar de el calendario litúrgico, sobre todo el año litúrgico, cómo se comprende, cómo se organiza y por qué la iglesia habla de un año litúrgico. A propósito, este próximo domingo ya celebramos nuestro fin de año, y ese fin de año se concluye con el reconocimiento en la solemnidad de Jesucristo como Rey del universo, que es prácticamente concluye este año litúrgico, que corresponde al ciclo, al año par, para dar inicio al año impar. El nuevo año del calendario litúrgico es impar. Y en esta oportunidad comenzamos con el ciclo. Johan o Víctor, ¿sabe alguno qué ciclo vamos a iniciar? B. ¿Ah? B. B de Bolívar. Ciclo B. Es correcto. Es correcto. Entonces, bueno, ¿alguno de ustedes hizo alguna preparación en respecto a la clase del día de hoy? Víctor, ¿qué preparaste? Ok. Rapidito. Yo primero. Entre lo que estaba revisando, me parecía interesante que primero hacía una revisión histórica de cómo se origina el año litúrgico como nosotros lo tenemos ahora. En las primeras comunidades cristianas, lo importante era solamente la celebración del domingo como tal. Era la celebración del domingo, no tenía como un orden y todo eso. Luego pasó a tener preponderancia sobre todo lo demás la celebración de la Pascua, como evidentemente la fiesta más importante de todo el año para nosotros ahorita y para ellos en ese momento. Esa fiesta de la Pascua comprendieron que análogamente a como lo hacían los judíos, se extendiera por 50 días, así como para ellos la Pascua se extiende por 50 días hasta Pentecostés. Entonces, con este esfuerzo que después se fue entendiendo de cristianizar, se extendió por 50 días, está Pentecostés. Esta fiesta de Pascua debía tener una preparación, de surgen estos otros 40 días, que sería para nosotros la Cuaresma, análogo también hasta el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Luego es que la encarnación comienza en la reflexión de los cristianos, comienza a tener más importancia, y por eso es que se busca un lugar donde cómo celebrar la fiesta de la encarnación, que sería de la Navidad. A veces hasta para poder conectar lo que es la cultura de Oriente y la de Occidente, porque para Occidente iba teniendo más importancia, era el nacimiento, y para Oriente era la Epifanía, igual sigue siendo ahora. Por eso, y se coloca en una fiesta considerada pagana, que era la del sol naciente, creo que alrededor del 25 de diciembre, o del solsticio de invierno, creo que por ahí el término. Esta fiesta, así como la de la Pascua, necesitaba una preparación, entonces surgen
el Adviento, que es esas 4 semanas previas a la Navidad. Luego ya se empieza a dar forma a lo que es el año litúrgico, el ciclo ordinario, que para muchos no tenía mucho chiste, pero es cómo ver la vida ordinaria de Jesús a lo largo del año. Entonces, eso me pareció muy interesante, era cómo se fue conformando el año litúrgico y cómo no fue que cayó de una vez así como nosotros lo tenemos, sino fue un proceso de ir evolucionando, de ir razonando, de ir entendiendo la vida de los cristianos en torno a los misterios de Cristo. Muy bien, Johan. Víctor, ahora sí. No. Ya lo dijo todo. No, pues él lo dije, pero ahorita No me dejó nada. Te la paja. Bueno, ya Joan nos ubicó mucho en el contexto histórico, ¿no? De cómo va surgiendo el año litúrgico. Queda pues por aportar que efectivamente en el año litúrgico lo que se supone es la celebración del misterio de Cristo en el tiempo, que nosotros pues lo tenemos dividido en unas unidades como años, bajando meses, semanas, días. Entonces, el año litúrgico es la celebración del misterio de Cristo en el curso del día, en el curso de la semana y en el curso pues del año. Y tiene su referencia, o que tiene un punto de referencia que es el mismo, son las fiestas judías, ¿no? Con las dos fiestas centrales judías, que es el Sabbat, el día de descanso, y la gran fiesta pues de la Pascua. Asimismo también, desde esa misma estructura, pues se fue conformando nuestro año litúrgico propiamente pues cristiano, con todas las fiestas cristológicas y las de los santos. Por ahí tengo también, pues, conseguí algunos datos históricos, pero bueno, ya Joan pues nos habló bastante de ello. Entonces, no sé qué más podría pues conversar. Bueno, fíjense, hay una cosa que para mí es muy importante, es que nosotros podamos establecer que hay todo un proceso reflexivo que va a durar muchos siglos. Las normas, digamos, la reflexión sobre la organización de la celebración, digamos, de todo lo que hoy la Iglesia celebra, es fruto de 20 siglos de reflexión. Nosotros no tuvimos, digamos, desde los inicios, muchas de las costumbres y tradiciones que se fueron prácticamente juntando a través del tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Los primeros cristianos, cuando empezaban a celebrar, digamos, sus ritos, que era prácticamente algo muy simple, los cristianos no solían arrodillarse. Es decir, los cristianos no acostumbraban a arrodillarse. Esa fue una tradición que se fue adjuntando ya en la era de Constantino, es decir, alrededor del siglo IV, por ahí en el año 320, 330. Entonces los cristianos no se arrodillaban. La liturgia era muy simple. Los cristianos se solían reunir para una comida muy simple, donde se compartía, se reflexionaba y sobre todo se leían pues o se narraban algunos acontecimientos en especial. Por ejemplo, las cartas que las diferentes comunidades pues se dirigían por nuestros primeros, digamos, apóstoles y luego por los discípulos. Entonces era un banquete, era una comida muy simple, donde la gente utilizaba su propia vestimenta, donde se compartía la propia comida y se hacía una recurrencia, un recuerdo al gran acontecimiento, digamos, de la Cena del Señor. Entonces,
principalmente la liturgia estaba alrededor de ese banquete que se solía preparar con cierto entusiasmo y donde se invitaban a unos comensales para recordar un poco las experiencias que habían tenido, especialmente los antepasados. Pero esa, digamos, organización, esa celebración o ese banquete, a través del tiempo va agarrando como forma y se empieza a estructurar paulatinamente. Fíjense que les voy a poner un ejemplo. El tema de la transustanciación se empezó a hablar 12 siglos después. Imagínense ustedes. O sea, la hostia, el cuerpo, el pan que se transforma en el cuerpo, el vino que se transforma en la sangre de Cristo. Bueno, pasaron 1200 años para que realmente se pudiese hacer una cosa, digamos, mucho más reflexiva, que pudiese tener una estructura mucho más organizada que lo que tradicionalmente y espontáneamente se solía hacer en los primeros siglos. Entonces, bueno, empezaron a aplicarse el tema, por ejemplo, del arrodillarse, el tema de juntar las manos, el tema de cantar, el otro tema de acompañar un poco en la organización y en la motivación, especialmente también del resto de los sacramentos. Fíjense que las comunidades primeras cristianas había como una especie de desorientación. ¿Cuándo debemos bautizarnos? ¿Al inicio de nuestra vida o al final de nuestra vida? Y muchas comunidades, las primeras comunidades, pues tenían pues un itinerario de catecumenado que duraba 20 años, 30 años, en algunos casos 10 años, pero nunca menos de 4 o 5 años. Entonces, tampoco tenían claro que si los niños podían o no bautizarse o los adultos. Generalmente, ¿quiénes lo hacían? Los recién convertidos. ¿Y qué significaba bautizarse? Bueno, no volver a pecar más. Entonces ahí estaba el otro paquete. Déjame postergar mi bautismo porque, bueno, la tentación de incurrir en un pecado es alta. Entonces solía dejarse para el final. Pero eso pasó en la Eucaristía, la claridad especialmente del número de sacramentos, o sea, de lo como nosotros lo entendemos hoy, los sacramentos son 7, son signos visibles de una gracia que se transmite de manera invisible. Bueno, eso no lo tenían claro al inicio, sabían y por tradición y costumbre celebraban, pero incluso la confirmación en algún momento llegó a confundirse como parte del propio sacramento del bautismo, pues, ¿no? Y, digamos, los ritos propiamente como tal, como los conocemos hoy, pues miren, eso fue un producto de reflexión de muchos, pero muchísimos siglos. Miren, no es sino hasta el Concilio de Trento cuando le dice, miren, señores, dejémonos de invento y basados un poco en la teología tomista, que hace todo una estructura del Tratado de los Sacramentos. Bueno, entonces ahí empieza definitivamente a decir, miren, los sacramentos son 7, no hay ninguno menos, ninguno más. Y por otro lado, como respuesta a lo que también decía Martín Lutero, pues que Martín Lutero quería reducir los sacramentos y prácticamente desconsideraba algunos otros. Les pongo el primer ejemplo, el del sacramento del orden, pues, ¿no? Porque, bueno, definitivamente habían serias dudas sobre algunos de ellos, sobre la procedencia o no de la intencionalidad de Jesús. Entonces, bueno, no tenían claro que Jesús era como el gran, y no, cuando digo no lo tenían claro, bueno, porque si lo hubiesen tenido claro, no hubiésemos tenido las herejías, pues, ¿no? No hubiésemos tenido el arrianismo, el donatismo, el monofisitismo y bueno, y tantas otras, digamos, herejías
que se convirtieron en un verdadero problema, pero que evidentemente es natural porque en una institución que apenas estaba naciendo, con una cantidad de elementos que era un verdadero desastre. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense, la iglesia empieza a nacer ¿dónde? Nace en el seno del judaísmo. Entonces, ¿por qué la iglesia tuvo al principio tanto éxito? Bueno, en primer lugar, y esto por favor no lo olviden jamás, en primer lugar porque la iglesia nace en un contexto donde hay inclusión, no se excluye a nadie, libres y esclavos pueden formar parte de la iglesia. Ya ese tema, ese primer tema, ya genera expectativas extraordinarias, porque en el judaísmo no todos podían ser miembros del pueblo judío, o sea, no podían practicar la cultura judía y la religión judía. ¿Por qué? Porque nada más estaba asignado a un grupo y a una cultura y a un pueblo. Solo los hebreos podían ser judíos, más nada. Y resulta ser que el cristianismo dice, pues no, aquí pueden formar parte esclavos y libres, pueden ser parte de esta iglesia. Imagínense ustedes cuando en aquellas comunidades empieza a reunirse un poco de esclavos, los esclavos con sus amos, y dentro de esa estructura organizacional todos son iguales. Ya eso es un paquete y eso genera un rechazo enorme por parte del pueblo judío, de los propios judíos. Por otro lado, extranjeros y nacionales. No solamente ahora es el pueblo que se quiere convertir al cristianismo que procede del judaísmo, no, sino también son los paganos, también son los gentiles, son los agnósticos, todo el mundo puede entrar a esta iglesia. Y por otro lado, ya eso es otro paquete. Por otro lado, hay otro gran, digamos, desafío que empieza a tener un gran auge y mucha, pero muy buena fama dentro del cristianismo. Y es que esa iglesia naciente empieza a tener mucho éxito porque definitivamente se empieza a valorar cosas que las religiones tradicionales ya se habían abandonado. Por ejemplo, el valor del amor. Eran afectuosos, cariñosos, cercanos, se acompañaban, se defendían y se ayudaban los unos a los otros. Bueno, basta simplemente con leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted allí va a ver un poco cómo es esa primera iglesia que va surgiendo dentro del judaísmo. Y por otro lado hay otro elemento también que es tremendamente aleccionador. Y es que, bueno, en el Imperio Romano, los que seguían las religiones del Imperio Romano, definitivamente era usual, muy usual, que los amos pudieran utilizar a sus esclavos también con fines sexuales. Eso no era un motivo de escándalo. Por tanto, los amos, los señores, los ciudadanos romanos, podían tener y podían usar también a sus esclavas y a sus esclavos con fines meramente sexuales. No era un pecado y no era una cosa mal vista, era una costumbre, digamos, ordinaria. Pero no termina allí todo. Lo que es todavía peor es con menores de edad. Imagínense ustedes lo que eso representaba. En cambio, cuando estas personas ingresaban a la iglesia, digamos, por un proceso de conversión del cristianismo dentro del judaísmo, empiezan a tener que abandonar prácticas que para el cristianismo son consideradas paganas, abominables, aborrecidas, no se pueden admitir dentro de esta iglesia naciente. Y por eso entonces había como una especie de alivio por parte de los esclavos, es decir, caramba, por primera vez vamos a ser considerados iguales, considerados personas que merecemos también respeto. Y fíjense que cuando se habla de derechos humanos, muy pocas veces, yo nunca he escuchado eso. Eso lo sé por estudio, digamos, porque me he metido y porque lo he estudiado
especialmente en la época de Constantino, que es un poco el que le dice, como emperador de Roma, dice, se acabó la persecución contra los cristianos, ¿no? Un poco la motivación de su mamá, que se convierte al cristianismo. Los ortodoxos tienen a Constantino como San Constantino, lo consideran un santo, evidentemente. Pero algunos dudan o dudamos de que Constantino se haya bautizado o no. Lo cierto es que Constantino, al dejar de perseguir la iglesia por parte de los emperadores, la iglesia siente como un respiro, un gran alivio. Claro, fue Teodosio II, emperador romano, en el año, eso fue lo de Constantino en el año 311-313, con el famoso edicto de Milán. Pero Teodosio II en el año 383 es cuando definitivamente le dice a todos los ciudadanos romanos, es decir, los ciudadanos del imperio, el que quiera ser ciudadano romano tiene que ser cristiano. Es decir, para ser ciudadano romano hay que ser cristiano. Y bueno, y ahí vino la gran desgracia, o también, digamos, la gracia, no lo sabemos, porque si lo vemos desde el punto de vista estrictamente nociológico, nos damos cuenta que la iglesia, cuando ha estado más perseguida, ha sido realmente cuando ha parido más santos. Cuando la iglesia ha sido muy relajada, porque tiene bienestar económico o porque ha sido favorecida por los poderes políticos, muchas veces en esa relajación se puede percibir un gran número de incoherencias. Entonces, en la persecución la iglesia pareciera que se crece. Hay que tener una iglesia perseguida. Bueno, esperemos que no, pero definitivamente lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo es que una iglesia en persecución o una iglesia perseguida es una iglesia que realmente ha dado muchos santos. Y lo vimos en los últimos, sobre todo en el siglo XX, cuando en la primera mitad hubo todo el bloque socialista, comunista, que generó una gran persecución contra la iglesia y donde muchos hombres y mujeres dieron su vida a causa del evangelio. Y hoy, pues, son venerados, son recordados en ese libro del martirologio. América Latina también tiene, pues, un gran ejército de hombres y mujeres que a raíz, digamos, de esta persecución, pareciera que lo que vivieron nuestros cristianos en el Imperio Romano, pareciera que eso no se repitió. Por el contrario, miren, el siglo VII estuvo lleno de iglesias exterminadas con la proliferación del Islam en gran parte del norte de África, y donde hubiese un cristiano se le cortaba la cabeza. No quedó ni un cristiano vivo, quedaron degollados, quemados, perseguidos, masacrados. De hecho, las diócesis existentes, que fueron ricas, que fueron abundantes de vocaciones y de miembros, hoy en día esas 10 diócesis desaparecieron, gran parte del norte de África, y son las que llevan los obispos auxiliares. ¿Sabían ese dato? Los obispos auxiliares tienen obispo de Esmirna, obispo de Tagaguste. Bueno, ¿y eso dónde queda? Bueno, eso era una diócesis que quedaba en el norte de Nigeria. Y uno dice, caramba, y eso es lo que hoy llevan los títulos los obispos auxiliares. Entonces, fíjense. Eso no lo había contado Álvaro hace unos años, claro, porque ellos debían tener el título de algún lugar, y como ese título quedó. Así es. No, bueno, y que la iglesia quedó prácticamente, la iglesia existió, es decir, esa iglesia está, pero está vacía, no tiene obispo, tiene que tener un obispo, pero entonces si ahí en esa diócesis hay un obispo y ese obispo es auxiliar de tal otro sitio, pero ese es el obispo de esa iglesia que un día formó parte, que existió y que fue también, además, que produjo abundantes frutos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienen esta característica eclesiológica de esta iglesia naciente, una iglesia de inclusión. Fíjense que hoy cuando hablamos de todo este lenguaje tan espantoso que llegamos a utilizar dentro de la propia iglesia, donde llegamos a considerar a las minorías, en algunos casos hasta de depravados, enfermos, por ejemplo, como es el caso de una pastoral inadecuada hacia las personas homosexuales, y que
siempre ha habido como una descalificación tremenda, terrible, espantosa, y no el aprender a trabajar con las personas que, aún siendo diferentes a nosotros, no dejan de tener valores y principios que muchas veces son mucho más genuinos que el que tú y yo podamos de alguna manera profesar. Y por otro lado, ese tema que resguarda a la persecución, pues lo vimos en los años 80 en El Salvador. Recuerden ustedes, en Nicaragua, la vivimos prácticamente en parte del sur de América Latina, donde muchos sacerdotes fueron asesinados, perseguidos, vejados, torturados, encarcelados. Bueno, lo tuvimos en Argentina con la dictadura militar, lo tuvimos en Brasil con también las dictaduras de derecha, de la dictadura militar, lo tuvimos en Chile con los desaparecidos, lo tuvimos también en Colombia, tuvimos hasta un guerrillero que decidió irse a la guerrilla a combatir el mal y la injusticia. Lo tuvimos también en El Salvador, lo tuvimos, bueno, con ese gran mártir Salvador Montes de Oca, que definitivamente se convierte en la voz de los sin voz. Y bueno, y así tenemos una lista enorme de personajes que engrandecieron el gentilicio cristiano de estas tierras maravillosas. Entonces la persecución continúa aún hoy. Fíjense que hace pocos días en San Carlos asesinaron a un sacerdote porque estaba defendiendo a una mujer que estaba saliendo de la iglesia y la atracaron. La estaban atracando y este cura se metió a defenderla. Lo que pasa es que nuestra memoria es terrible, es espantosa, y eso siente, esa es una de las grandes cosas que me hacen sentir, me indignan profundamente, es que cuántos sacerdotes y cuántas religiosas no se contagiaron de ébola, se contagiaron de enfermedades terminales, se contagiaron de COVID, porque, bueno, nunca dejaron de visitar a los enfermos, de acompañar a los moribundos y que dieron su propia vida a causa del evangelio. Bueno, la iglesia entonces inicial empieza a organizarse y esa organización, vuelvo y les repito, la misa como la tenemos hoy, pasaron 1300, 1400 años para entenderla como la vivieron. Lo que pasa es que después caímos en el otro extremo. Éramos tan informales y había surgido como algo tan espontáneo que esa espontaneidad y esa informalidad se volvió una rúbrica casi que insostenible, casi que con un peso enorme, donde el perolero que cargábamos encima era tanto, que ya la liturgia había perdido ese frescor al cual estaría llamado, digamos, a transmitir. Entonces, el calendario litúrgico, ¿qué quiere hacer? Bueno, quiere invitar a los cristianos de todo el mundo para centrarnos en los grandes misterios de nuestra fe. Y en esa celebración de esos grandes misterios, pues no olvidar las grandes celebraciones cristocéntricas, es decir, que revelen los misterios centrales de nuestra fe. Ese es el calendario litúrgico. Es un libro que se manifiesta para que nosotros podamos adentrarnos y disfrutar en la contemplación de los grandes misterios cristocéntricos. ¿Cuál es la fiesta más importante de todo el calendario litúrgico? La Pascua, la resurrección. Y toda la liturgia se prepara de manera pedagógica para vivir y celebrar ese gran acontecimiento. Tanto es así que fíjense que nosotros tenemos un tiempo de 40 días de preparación para vivir la gran fiesta de las fiestas, la noche de las noches, el amor de los amores, que es la celebración de la Pascua del Señor. Esos 40 días que comprende una preparación exhaustiva con unos colores determinados y que además de esa preparación conlleva
el arrepentimiento de nuestros pecados, el ejercicio y la práctica de la caridad y sobre todo el ofrecimiento del sacrificio para poder disfrutar el gran acontecimiento. Tristemente, dentro de la propia iglesia y de la propia liturgia, muchas veces da la impresión que las procesiones, que las prácticas religiosas pudiesen ser casi que más importantes que la gran celebración de la Pascua. Y eso es uno de los grandes desafíos, especialmente de la iglesia latinoamericana y sobre todo de la iglesia venezolana. Pareciera que la Semana Santa, por favor quiten el sonido que interfiere. Sí, llega tarde y ya está saboteando. Entonces, fíjense que hay un elemento bien importante que tiene que ver un poco con ese gran acontecimiento. Y entonces se termina la Semana Santa con la procesión del Santo Sepulcro el Viernes Santo. Y a veces pareciera que el sábado de gloria o la Pascua que se debe celebrar, la gente lo único que le interesa es llevar el agua para que se la bendigan y para llenarse de potes y chichones de agua para que salga la pava de nuestras casas. O sea, hay un tema de catequesis, de evangelización muy grande que todavía nos toca a nosotros, los administradores y digamos los pastores que acompañamos en este proceso de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza que debe ser sin duda extraordinario. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces, este calendario, que además tampoco tiene siglos, sino que tiene una organización, digamos, entre paréntesis, reciente, cada vez se hace un poco mejor. Definitivamente, los misterios cristocéntricos está basado en primer lugar en la fiesta más importante que es la Pascua. La segunda fiesta cristocéntrica más importante es la Encarnación, la Navidad. La tercera fiesta en importancia, digamos, que se refiere al gran misterio de Jesucristo, es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esas son las tres grandes fiestas que engloban prácticamente el misterio central trinitario de nuestra propia fe. Pascua, Navidad y Pentecostés. Y después entonces tenemos toda la cantidad de fiestas, de memorias y de celebraciones que debemos honrar a lo largo de ese año. Con particular acento la devoción a la Santísima Virgen María con carácter de hiperdulía, como se dice en latín, una veneración especialísima. Algunos de esos dogmas fueron prácticamente considerados grandes celebraciones del gran misterio cristocéntrico que se parte desde la propia vivencia de la mariología, de la devoción a la Santísima Virgen María como Madre de Dios y como Madre nuestra, que desde el año 321 en el Concilio de Nicea y de Éfeso, bueno, tratan de transmitir todas estas devociones especiales a la Madre de Dios y a la Madre de todos los hombres. Y entonces allí aparece pues la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre y que parte de un dogma de fe promulgado por la Iglesia para verificar, para constatar que la Virgen realmente es inmaculada. Y luego tenemos otro gran misterio que también es un dogma de fe y se refiere a la gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María que celebramos el 15 de agosto en toda la Iglesia Universal.
Lastimosamente en América Latina el Día de la Asunción no pasa casi que por desapercibido. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Italia y en España, que han sido los dos países donde me ha tocado estar en esa fecha, son países que prácticamente mueren las ciudades porque es un día de júbilo. El júbilo es tan grande que prácticamente todas las fiestas patronales de la mayoría de los pueblos italianos y españoles se dan justamente ese día de manera muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque es un día donde la luz tiene como su máximo alcance en el tiempo del verano, y después de esa fecha empieza el declive para iniciar el otoño y luego el invierno. Entonces, el calendario litúrgico pero creo que también por ser agosto es complicado para nosotros, porque en caso de Venezuela eso es temporada vacacional y hasta las iglesias son prácticamente vacías en todo ese mes de agosto. Si tú me pones el tema vacacional, yo te diría, ¿y cómo me dejas tú la Semana Santa? Porque es vacacional, no hay clase, y también cómo me dejas también la Navidad, que tampoco hay clase. Es un tema cultural, es decir, de tradición, donde algunas cosas tienen un valor y donde otras no lo tienen. Por ejemplo, el periodo escolar en Italia y en España es exactamente el mismo que el de América Latina, pero hay unas tradiciones completamente diferentes. Bueno, hay un tema también que tiene que ver, después viene la celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de la Sagrada Familia, la fiesta de la Ascensión, que es el 6 de agosto, si no mal recuerdo, del Señor. Y luego, pues bueno, después de la fiesta, Cristo... ¿Ah? ¿Eso no es transfiguración? ¿Qué cosa? El 6 de agosto, ¿no es la transfiguración? Es la transfiguración, tienes razón. Creo que es la transfiguración. No me acuerdo entonces cuándo es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí es cierto es que después vienen las devociones y las advocaciones de la Virgen, después de haber tratado lo que les acabo de decir, pues, ¿no? El nacimiento, el día de la maternidad, de cuando concibió, cuando sale embarazada la Virgen, la fecha de la Asunción, la fecha de la Inmaculada Concepción, pero entonces después vienen otras fiestas que tienen que ver con las advocaciones, pues la fecha de la patrona, celebrando las apariciones de las diferentes advocaciones de la Virgen, una gran advocación en Venezuela, tenemos varias que lastimosamente no son la de la Coromoto, a pesar de que es una de las dos apariciones consideradas históricas por la Iglesia, dos apariciones únicamente en el mundo. Se ha verificado y se ha constatado por la propia Iglesia. Una es porque, bueno, dejaron una cosa objetiva, ahí hay una piedra, ahí hay una tela, ahí hay algo, y entonces, que es la Guadalupe y la Coromoto. Pero la devoción, digamos, de mayor arraigo en Venezuela, pues bueno, la que está en el libro Guinness es la Divina Pastora, que ha llegado incluso a coger a 8 millones, 6 millones de peregrinos, pero la que menos recoge son 2 millones cada 14 de enero. Hoy es la Virgen de la Chinita, pues ¿quién no es devoto? ¿Qué maracucho no es o zuliano no es devoto de la Virgen de la Chiquinquirá? También es la patrona de Colombia, si no mal recuerdo. Entonces después tenemos la Virgen del Valle, tenemos a Nuestra Señora del Carmen, tenemos, ya lo dije, Nuestra Señora de Coromoto y muchas otras advocaciones que seguramente están y forman parte de la riqueza litúrgica dentro de la propia Iglesia. Entonces, la Iglesia busca transmitir de manera pedagógica esas enseñanzas de la experiencia de la propia liturgia y lo hace a través de unos tiempos determinados.
Fíjense que iniciamos ya este próximo domingo, culminamos con la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Todas las lecturas tienen una organización tensional de que ya viene el final de los tiempos, hay que arrepentirse, hay que estar alertas, tenemos que estar al día con nuestras cuentas, porque no sabemos ni el día ni la hora, y entonces todo eso pues nos va a ayudar para concluir un ciclo y dar inicio a otro. Luego comenzaremos con el tiempo de la Adviento, que son esas 4 semanas que nos van a preparar al gran misterio de la encarnación. Fíjense que esas 3 grandes solemnidades que le nombré primero tienen siempre como unas semanas de preparación profunda. La Pascua tiene la Cuaresma que lo prepara con los 40 días. La Navidad tiene también una preparación que es el tiempo del Adviento. Y Pentecostés tiene el tiempo pascual, que son los 50 días que te preparan para recibir la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico María Santísima y sobre su iglesia. Entonces, bueno, allí nosotros vemos cómo realmente hay una gran riqueza que nos adorna y sobre todo nos hacen profundizar sobre ese gran misterio. ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, el tiempo ordinario, que tiene 33 semanas, me parece que son del tiempo ordinario. Esas 33 semanas, que son 33 domingos, se distribuyen a lo largo de todo el calendario del año litúrgico. Tiene el tiempo del Adviento, que corresponde a esas 4 semanas, 4 domingos, que de hecho la liturgia lo prepara con 4 grandes velas, donde la coloración de esas velas o de esos cirios se va aclarando en la medida en que se va aproximando a la celebración de ese gran acontecimiento. Después viene el tiempo de la Navidad, que es un tiempo de alegría, de reflexión y sobre todo de agradecimiento porque Dios se hace hombre. Luego viene el tiempo ordinario para luego venir de nuevo al tiempo de la Cuaresma. Luego del tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la Pascua. Luego del tiempo de la Pascua, el tiempo ordinario, que es un poco el periodo más largo, donde vamos a ir viviendo la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las fechas tienen un significado, los colores tienen un significado, el morado, el blanco, el verde, el rojo, representan una estructura simbólica que comunican un mensaje, que tienen estos signos una expresión profunda, que comunican y especialmente acompañan al cristiano a vivir profundamente toda esta experiencia hermosísima. Muy bien lo que dice Víctor, pues la Chiquinquirá no se celebra hoy, ellos ya la celebraron el 9 de julio, como dice él, lo pone en mayúscula todo sostenido. La patrona, pero la que manda es la Virgen del Carmen, sin duda alguna, no lo pongo en duda. Bueno, es un poco, entre los colombianos y los venezolanos nos está pasando lo mismo. Es decir, la pobre Coromoto, como dice el cardenal Baltasar Porra, fue una advocación que puso el hermano Nectario Marí de los hermanos de La Salle, que hace toda una, digamos, un trabajo apologético para imponer dentro de la Conferencia Episcopal Venezolana la devoción de la Virgen de Coromoto como la patrona de todos los venezolanos. A mí me encanta, debo decir que la advocación de la Virgen de Coromoto. ¿Saben por qué me encanta? Por varias razones. Por el respeto a la cultura autóctona. Es a un indígena que se le revela, y eso me parece hermoso, que sea un indiecito y no a un español dominador, aunque sea muy santo y muy bueno, español al fin y extranjero al fin, digo en un contexto autóctono nacionalista. Me encanta que haya sido a un indio. En segundo lugar, me encantó
que no haya sido en las grandes capitales de este cacicazgo que es Venezuela, sino que se apareció en Guanare y que desde que se apareció la Virgen por allá en Guanare, ese pueblo pareciera que se quedó siempre siendo un pueblo. Y aunque hay una iglesia monumental, pues definitivamente se reveló en la periferia y no en la gran urbe que pudiese ser Caracas o Mérida o Maracaibo o Puerto Ordaz, que eran como los centros, digamos, de población importante en Venezuela. Por otro lado, hay que decir también que el calendario litúrgico nos ayuda también como a vivir una experiencia de fe que nos comunica un mensaje a través de los ciclos, a través del año par o impar, el ciclo A, B y C, donde hay toda unos leccionarios donde la lectura y la palabra de Dios se colocan, digamos, en el centro de la reflexión de una comunidad que vive crecer o que quiere crecer a través de la centralidad de estos misterios que nos toca como contemplar. Y eso yo creo que la iglesia ha sido una gran maestra, digamos, de esta enseñanza. Pero ¿cuál es el peligro de todo esto? En la rúbrica, en los excesos y sobre todo en no profundizar sobre estos grandes misterios. Somos tan organizados que esa organización muchas veces se vuelve un sentido como prácticamente seco y uno añora definitivamente, digamos, la informalidad, la profundidad y la simplicidad con que las primeras liturgias en esa iglesia fundante se manifestaban, donde los cristianos aprendían de las culturas foráneas, donde los cristianos se nutrían de la larga y hermosa experiencia del pueblo judío, pero sobre todo donde la iglesia se sentía como la expresión del cumplimiento de una promesa que se había hecho desde antiguo. Bueno, eso es la iglesia, ¿no? Definitivamente. ¿Quién es la iglesia? El nuevo pueblo de Israel, donde se viene a cumplir especialmente una promesa hecha desde antiguo, que es el Mesías, el Salvador, y por eso somos cristianos, porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces yo quisiera que, por favor, pudiésemos conocer algunos calendarios litúrgicos, que pudiésemos conocer un poco la historia del año litúrgico. Sería interesante, Víctor, Johan y Jonier, que pudiésemos saber, conocer cuándo fue la primera vez que se hace un calendario litúrgico, un calendario del año litúrgico, por ejemplo, en Venezuela. Y es que a veces uno cree, bueno, es que la reunión de las conferencias episcopales, y entonces uno dice, bueno, en las conferencias episcopales, ¿desde cuándo? ¿Cuál fue la primera conferencia episcopal que se hizo en Venezuela? Y entonces uno dice, caramba, esta iglesia es súper joven, porque hasta ayer, antes de ayer, muchas de estas cosas pues no se hacían. Entonces, bueno, vamos a tratar de profundizar un poco sobre esto y especialmente darle el contexto teológico por la cual la iglesia quiere comunicar un mensaje y lo hace a través de esta preparación, particularmente la centralidad de los misterios de nuestra fe. Bueno, yo no tengo más nada que decirle. Yo creo que ya por el día de hoy estamos bien. Les voy a mandar como tarea, por favor me lo presentan como trabajo de texto. Los dejé la vez pasada un poco tranquilos. Me van a traer el resumen del calendario litúrgico. Pero por favor no me hagan la misma pendejada que siempre. Háganme una buena reflexión teológica sobre el calendario litúrgico y su significado dentro de la propia iglesia. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces, que Dios me los cuide, me los proteja
y nos vemos en la próxima semana a la hora acostumbrada siempre. Amén. Cuídense mucho. Amén. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Amén.